Estimadas y estimados estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Guan, coordinador de la Oficina de Empleabilidad de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos su participación en la presentación Experiencias en el mundo laboral en letras y ciencias humanas, que se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad PUC, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su Oficina de Empleabilidad. La presentación estará a cargo de Jesús Salazar Paiva, diplomático peruano con la categoría de segundo secretario, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar, magíster en Historia y literato por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es funcionario de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido asesor diplomático del Ministro de Cultura y funcionario de la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es catedrático en la Universidad del Pacífico y profesor en la Fundación Academia Diplomática del Perú. Ha sido docente de la PUC y la Academia Diplomática. Además, tendremos como ponente a Carla Gamberlini. Es directora ejecutiva y cofundadora en Más Educación P, organización que se orienta a fortalecer la transformación digital de la educación en Perú. Asimismo, es directora para Latinoamérica y España de Manga High, donde lidera proyectos EdTech para el aprendizaje basado en juegos con escuelas y gobierno. Carla es máster en Educación y Desarrollo Internacional de University College London, donde estudió la beca Chevening del gobierno británico, y es licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carla tiene más de 10 años de experiencia en educación, habiendo trabajado en el Ministerio de Educación del Perú, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente es docente en la Maestría de Innovación Educativa en la Universidad Carolina, México, y es miembro del Comité Estratégico Perú Digital. Además, Carla ha sido expositora en diversas conferencias educativas como el BET Latinoamérica en México, el Foro Juvenil de Innovación en Montenegro y EduTrends en Perú. Y es una vocera pública en redes sociales y medios de comunicación en favor de la educación de calidad. Antes de proceder, algunas indicaciones. Agradeceremos mantener silenciados sus micrófonos. En los últimos minutos de la exposición se estará compartiendo un enlace con una breve encuesta para conocer su opinión sobre la actividad, y al término del evento les pediremos que los que deseen activen su cámara para una foto grupal final. Sin más preámbulo, le doy pase a Jesús. Adelante, Jesús. Buenas tardes Jorge, buenas tardes con todos. Realmente para mí es un gran honor participar en un evento tan interesante y quisiera enfatizar este aspecto positivo, ¿no? Estamos en una coyuntura en la que generalmente se resalta lo negativo, pero también hay cosas muy positivas en el Perú, y una de estas es ver cómo ha habido un mayor involucramiento y una mejora del enfoque de los alumnos hacia el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo estaba en el pregrado, había muy pocos espacios para hablar de qué hacer después de estudiar humanidades, por ejemplo, que es mi caso. Y me acuerdo que incluso era motivo de sesiones de los estudiantes en los jueves culturales, ¿no? Era con un poco de humor, ¿no? Como que, ¿y después qué, no? O sea, y, en cambio ahora pasamos de lo anecdótico y del humor, de algo que no se hablaba, a un espacio para que los estudiantes puedan ver ejemplos concretos y sacar sus propias conclusiones en torno a su desarrollo profesional, ¿no? Y eso me parece excelente, ¿no? Encomiable, así que muy, muy contento de participar. Y bueno, dicho eso, siguiendo un poco las coordinaciones para este importante evento, voy a mencionar algunos comentarios en torno
a los ítems que van a ser objeto de las mesas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que concierne a la experiencia laboral, ¿no? Y un poco cómo fue ese proceso en mi caso, si me permiten darle un tono un poco testimonial a mi modesta participación. Eh, bueno, yo estudié literatura, como se mencionó, y algo que yo podría mencionar de Saque y que fue algo muy positivo que me inculcaron mis profesores. Eh, de hecho, tengo acá uno, sin querer lo tengo acá porque siempre lo reviso, que es un gran profesor de la Universidad Católica, que todos recordamos con cariño estos 100 años que ha cumplido de nacimiento, el doctor Luis Jaime Cisneros, ¿no? Él además me acuerdo siempre me hablaba de la importancia del diálogo entre la literatura, la lingüística, la historia, ¿no? Y, no está de más recordar su memoria este año, ¿no? Que se han hecho homenajes en torno a su imagen, ¿no? Y también otros docentes, ¿no? Que me hablaban de cómo la literatura dialoga con la historia, por ejemplo, o cómo dialoga con la filosofía, o con la lingüística, o con algo que me pareció fascinante en ese momento, la semiótica, con los medios de comunicación, eh, con los lenguajes comunicativos. Entonces eso me dio una primera idea que suponía ver que la literatura era una plataforma, un espacio para poder encontrar otros medios de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, si bien yo llegué a la literatura por un interés meramente personal, ¿no? De gusto por la lectura, de gusto por escribir, ¿no? Con el pasar del tiempo vi que era también un espacio para enlazar, ¿no? Y esa sería una primera palabra clave que yo destacaría, ¿no? Que en la profesión de ciencias humanas en la que se encuentre el estudiante o la estudiante, busque esos espacios de diálogo, de encuentro con otras disciplinas, ¿no? Como, como no solamente las humanidades en sí, sino también, por ejemplo, las ciencias sociales o tal vez otros ámbitos, ¿no? Incluso la ciencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo empecé laboralmente al acabar la carrera como jefe de práctica durante algunos años en Estudios Generales Letras. La verdad fueron años muy felices, de, eran grandes momentos para mí que recuerdo con mucho aprecio, talleres de lectura, de reflexión sobre cuentos, y también me llegó la oportunidad, y ahí vino un segundo momento, eso fue hace ya casi 10 años, ¿no? Como pasa el tiempo, de dictar un curso como profesor en estudios generales, que era el taller de escritura y edición de textos. Realmente fue una de las experiencias más gratas que tuve. Y, por ejemplo, con este aspecto del encuentro, del diálogo interdisciplinario, vi cómo, por ejemplo, la gramática, la normativa, la retórica, eran herramientas indispensables que servían para un producto muy concreto, ¿no? Que era escribir bien un texto académico, tener solvencia en el registro escrito, ¿no? Y eso me hizo dialogar más con el aspecto lingüístico y a buscar un ámbito laboral que no me había planteado cuando yo era estudiante. Entonces me di cuenta, además, conversando, pidiendo consejos a mis profesores, ¿no? Siempre creo que eso fue fundamental, ¿no? Eh, Sugerencias de cómo era el mercado laboral, aunque no usara yo esas palabras en ese momento. Entonces veía que mayoritariamente habían espacios de enseñanza de cursos vinculados a la normativa, a la gramática, ¿no? A nivelación en el lenguaje, redacción de textos, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, de una manera un poco autodidacta, profundicé en esos temas, ¿no? Sin duda me sirvió mucho el- los cursos de lingüística que llevé a la facultad, ¿no? El curso de lingüística general, y algunos selectivos más, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo, pero que en ese momento fueron claves, como, o algunos
algunas clases que tomé, ¿no? Como fonética, estructura general del lenguaje, ¿no? En fin. Y, en ese momento, yo recuerdo, cuando era estudiante, lo veía como un curso, como cursos requisitos, ¿no? O sea, tengo que cumplir con una cuota de cursos de lingüística para graduarme como literato. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, yendo por el camino avanzado, eh, yo les aconsejo, les sugiero que no vea estas cosas que vemos a veces por rutina, no somos conscientes del potencial que tienen, ¿no? Por ejemplo, ya estando en el trabajo como profesor, me abrió un nuevo campo de desarrollo, ¿no? Y, regresé, revisé los materiales que tuve cuando era alumno, y además seguí profundizando, pero me puse a pensar, ¿no? Cuánto hubiera ganado aprovechándolo desde el principio, ¿no? Viéndolo con esta visión interdisciplinaria que les comento, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que quisiera destacar en este proceso de obtención de empleo, como mencionaron, ¿no? Entonces, existe un amplio espacio vinculado con la enseñanza de la normativa, ¿no? Del idioma, y también eh, eso va de la mano con un sentimiento compartido con varios colegas de ese momento, que me decían pues que no había muchas oportunidades en general, laboralmente hablando, de enseñar temas vinculados con literatura propiamente, o sea, era poco, ¿no? Los espacios eran pocos. No es que no habían, pero eran pocos, ¿no? Y entonces a veces uno se queda mucho en, me gustaría que las cosas fueran como yo quiero, en vez de adaptarse un poco a la realidad, ¿no? Que ese sería mi otro consejo, ¿no? O sea, uno debe aprovechar betas, espacios, oportunidades y encontrarle el gusto a estas opciones y marcar una cuota personal, ¿no? Que puede uno imprimir en los materiales que elabora, ¿no? En los exámenes que toma, y pueden salir experiencias muy gratas como docente, es algo que yo disfruto mucho, que es la docencia universitaria. Eh, otro espacio vinculado con literatura, lingüística, que me tocó vivir en esta etapa, después de haber egresado, fue la de corrector de estilo, ¿no? La de corrector de estilo. Y en esto he aprendido muchísimo y me ha servido mucho para otras labores que tuve después, ¿no? Porque, claro, no solamente ya era verlo desde un punto de vista académico y de corregir algunos exámenes y de preparar algunos materiales, sino que ya se trataba de eh, perfilar y adecuar un texto que uno no había producido aplicando las normas del idioma, y además buscando una visión de estilo, ¿no? Más, más adecuada, ¿no? O que se pueda considerar más fluida, en todo caso, dependiendo del entorno comunicativo, ¿no? Al que se dirija. Entonces, ese es otro ámbito que también se desarrolló, y quizás lo que yo podría mencionar de la época en que trabajé como corrector de estilo, es que quizás era algo más episódico, no había tanto una institucionalidad como los cursos que se dictan, ¿no? Pero uno se puede abrir pasos, ¿no? Y ahora hay herramientas que hace 8, 9, 10 años no habían, o que no estaban profundamente desarrolladas, como por ejemplo eh, poder usar los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Como para promocionarse más, ¿no? Promocionarse más como corrector de estilo, tener una página de Facebook sobre temas de estilo y postear cosas como veo que ahora hacen los correctores de estilo, pero que hace 8 o 9 años no se hacía, ¿no? En cambio ahora estamos en un contexto distinto, ¿no? De adaptación, como mencioné hace un momento, que también les aconsejaría, por ejemplo, que exploren, ¿no? Y un humanista, por más de que la figura del humanista, del literato, del historiador, del filósofo, está asociada a las bibliotecas, a la reflexión más tradicional, quizás, ¿no? Eh, Esto no está reñido con los nuevos espacios digitales que se abren y con los nuevos lenguajes comunicativos
en los que hay que ingresar, ¿no? Y en los que hay que tener una presencia, ¿no? Y que es algo que me parece muy interesante actualmente, ¿no? Eh, por otro lado, un tercer momento profesional fue la decisión que yo tomé de hacer dos maestrías, ¿no? Primero la maestría en historia y luego la maestría en diplomacia, ¿no? La maestría en historia, la verdad, porque siempre me fascinó la relación de la literatura con la historia, no solamente la literatura contemporánea, sino entender mejor el contexto de los textos de la época virreinal, por ejemplo, o de inicios de la República. Y eso me llevó a la historia, ¿no? Me llevó a poder explorar también esta oportunidad, y también durante algún tiempo fui profesor de cursos de historia al terminar la maestría. Entonces, este es un tercer elemento que podría mencionar en cuanto a la experiencia profesional, ¿no? Que es el, el tema es que el, esta, esta es otra oportunidad que coexistía con las anteriores, o sea, seguía dictando cursos de lenguaje, de normativa, formación de estilo y también de historia, ¿no? Entonces, eso también enriquecía el enfoque académico, profesional propio, ¿no? Y además era muy refrescante, ¿no? Porque era hablar de temas diferentes y profundizar, ¿no? En otros temas también, ¿no? Y luego, bueno, desde que era bastante joven tenía mucho interés por la carrera diplomática, que es una carrera de largo aliento, así como se parece a la carrera militar, por ejemplo, ¿no? Que uno va ascendiendo en la carrera durante muchos años hasta tratar de llegar a las categorías más altas de la institución, ¿no? Yo actualmente, como se mencionó en la presentación, soy segundo secretario, que es el segundo peldaño, ¿no? El primero es como tercer secretario, pero para eso, según la ley del servicio diplomático, hay que ingresar a la academia diplomática y llevar el posgrado de 2 años de la academia. Y acá pues, se produce un diálogo muy interesante, al menos a mi juicio, porque eh, todo lo que he aprendido, o lo que me he esforzado por aprender, ¿no? Para ser más preciso, eh, sobre temas de redacción, sobre capacidad de expresión, sobre historia, me ha servido mucho también en esta otra faceta, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo posible, ¿no? Porque actualmente mi principal desempeño laboral y profesional es la carrera diplomática, eh, trato de mantener presente este interés académico constante, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy siguiendo el doctorado en historia también en la Católica, en la universidad, y, y también sigo dictando un curso de lenguaje en la Universidad del Pacífico, y entonces eso, y también dicto un curso de diplomacia, de introducción a la diplomacia, que tiene mucho enfoque histórico, ¿no? Entonces, de alguna manera estas experiencias van sumándose, siempre todo lo que uno va aprendiendo lo puede seguir aplicando, ¿no? Pero nunca va a haber nada, ni nada escrito que te diga cómo hacerlo, sino que tienes que desarrollar la capacidad de adaptar esos elementos que has venido adquiriendo para tú mismo adaptarlo a las posibilidades y oportunidades que van a surgirte en el camino. Entonces, eso podría comentar con respecto al primer ítem. Después, en el segundo ítem que me mencionaron, eh, mecanismos para la inserción laboral, particularmente en el contexto actual. Bueno, los mecanismos para la inserción laboral tienen que ver mucho con el dinamismo de uno mismo, ¿no? Es decir, eh, hay que agotar todas las posibilidades, hay que consultar, hay que estar pendientes de, por ejemplo, en los tiempos en que yo fui jefe de práctica, el Departamento de Humanidades sacaba una convocatoria pública, ¿no? Y uno postulaba, se presentaba y empezaba como jefe de práctica, y uno hace un poco de carrera, ¿no? O sea, si te interesa el ámbito académico. También yo diría que es importante a la par por tu propia cuenta, pidiendo consejos a los profesores, que desarrolles esta parte de lo normativo, porque te puede servir para tener oportunidades de trabajo como corrector de estilo,
como editor también, o buscar ingresar al ámbito del periodismo cultural o del periodismo general, ¿no? O de la comunicación masiva, ¿no? La publicidad, en fin, ¿no? ¿No? Yo he conocido caminos similares, ¿no? Por ejemplo, personas que estudiaron literatura o sobre todo literatura, ¿no? Conozco algunos casos que luego hicieron un posgrado en comunicaciones, en publicidad, o viceversa, ¿no? Publicistas que luego hicieron un posgrado, una maestría en literatura o en historia del arte, como para tener una visión eh, humanista de los mensajes comunicativos. Entonces, hay maneras de ir estableciendo esos nexos de acuerdo con tu interés, ¿no? Entonces, para enumerar algunas sugerencias concretas, ¿no? Primero, estar atento a convocatorias, no solamente en nuestra universidad, sino también en otras universidades, ¿no? Tuve la oportunidad de editar en la Universidad del Pacífico, de editar en la propia Academia Diplomática. Entonces, estar atento a convocatorias, preguntar a los coordinadores, preguntar, siempre puede que no haya oportunidad en el momento que preguntes, pero siempre es bueno hacerlo, ¿no? O sea, no, no esperar que las cosas lleguen, sino que uno tiene que ser dinámico. Sería mi, primer, mi primera sugerencia de mecanismo para la inserción laboral. El segundo mecanismo es que, de acuerdo con tus intereses eh, temáticos, con respecto a la, al enfoque que uno quiera brindarle al tema, a su propio interés, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me interesaba la historia, la diplomacia, ¿no? Y bueno, con esos posgrados fui también abriéndome a otros espacios laborales, ¿no? Entonces, también el posgrado es una oportunidad de vincular el pregrado a otras oportunidades que tú mismo vayas encontrando en el camino, ¿no? Entonces, también es importante ver qué posgrados puedes hacer, en dónde los puedes hacer, de acuerdo con tus prioridades, ¿no? Y enfatizando este aspecto del contexto actual, eh, es importante conocer el lenguaje de las redes sociales, conocer el lenguaje digital, ¿no? Yo creo que el humanista del siglo XXI no está para nada divorciado de la vanguardia digital, todo lo contrario, ¿no? Está presente, ¿no? Y yo sigo muchas páginas de Facebook, de Instagram, de profesores de historia que dictan cursos, por ejemplo, ¿no? A través de plataformas como estas, ¿no? De Zoom, o que hacen algunas conferencias, pero que ofrecen otros servicios como correctores de estilo, como tutores, ¿no? También hay mucho de freelance, ¿no? Entonces, cosa que me parece fascinante en estas nuevas oportunidades, ¿no? Y conocer el lenguaje de las redes sociales también permite poder promocionar un poco más los servicios que uno puede brindar, como por ejemplo corrector de estilo o editor, ¿no? Eso me parece fundamental, ¿no? Eh, Luego, también me mencionan competencias, conocimientos más requeridos en su profesión. Bueno, en el caso de mi propio proceso profesional, creo que he tenido que involucrar muchas competencias que provienen de distintas disciplinas, ¿no? Pero eso es algo, por ejemplo, en lo personal, siempre me ha gustado tener una visión un poco más eh, más ecuménicas, y claro, o sea, en varias perspectivas, ¿no? Y entonces eso motivaba a que tuviera una visión un poco más interdisciplinaria. Eh, pero bueno, concretamente yo mencionaría entre competencias y conocimientos. Competencias sería más, o lo entendí yo cuando leí el correo, como habilidades blandas, ¿no? O aspectos personales. Yo citaría el dinamismo, que ya lo mencioné, ¿no? No esperar que las cosas lleguen, sino ir por las cosas, ¿no? Estar atento, buscar, escribir, leer las páginas de otras universidades donde se puede requerir, saber que en tal universidad se editan estos cursos, entonces quizás pueda yo editarlo alguna vez, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Eh, Dinamismo. Segunda competencia, visión interdisciplinaria, ¿no? El pregrado, yo, al menos en los tiempos en que yo era alumno de pregrado,
recuerdo muchas conversaciones con amigos de esa época, ¿no? En la universidad. eh, Teníamos una visión, quizás era de mi generación, ¿no? No sé cómo será ahora, pero mucho de eh, como que el pregrado fuese algo muy definitivo, ¿no? Y no lo es, ¿no? En el sentido que con el posgrado uno puede establecer una serie de posibilidades y es importante ver qué intereses tienes, dónde quisieras enfocar y ver cómo tu pregrado te sirve, en humanidades te sirve como un plus, te sirve como, y como una base a la vez, ¿no? Una tercera competencia que mencionaría tiene que ver con la capacidad de adaptación, ¿no? No siempre las cosas son como uno quiere, no siempre encuentran las oportunidades exactamente como uno se las imagina, pero uno puede adaptarse e inclusive puede que uno tenga que dictar aspectos muy técnicos, por ejemplo, como gramática, por ejemplo, explicar la gramática, en fin, pero uno a través de los materiales, a través de cómo enfocas tu clase, puedes dar un mensaje a los estudiantes distinto, puedes entretenerte tú mismo, porque de eso se trata, ¿no? Disfrutar lo que haces. Eh, Adaptarte, ¿no? Adaptarte y tú mismo tienes que propiciar esa adaptación. Una cuarta recomendación es lo que acabo de decir, ¿no? Diviértete, que disfrutes lo que haces, ¿no? No hagas algo que no te motive, ¿no? Y de hecho, estudiar humanidades ya dice mucho del estudiante o el estudiante que optó por esa decisión. Implica que tiene una gran motivación intelectual, cultural, que debe, que debe estar, que es muy fuerte, ¿no? Y que lo motiva a seguir estudiando desde ese ámbito, ¿no? Con respecto a conocimientos, ¿no? Aspectos más propios de la praxis profesional, yo aconsejaría, por ejemplo, el tema normativo, también el tema vinculado con la gestión, ¿no? No hablé mucho de eso al principio, pero lo, yo, por ejemplo, cuando recuerdo algunas conversaciones que he tenido con amigos en el Ministerio de Cultura, cuando fui asesor diplomático, eh, muchos eran abogados, muchos tenían otras profesiones que no eran propiamente, por ejemplo, antropología o historia, ¿no? Y era porque me decían, bueno, en realidad el factor cultural también implica un factor de gestión, también implica un aspecto jurídico. Entonces, es importante que quien va a tener una responsabilidad cultural no solamente conozca, sino que también sepa gestionar, que sea ejecutivo, ¿no? No solo reflexivo, sino también ejecutivo. Entonces, los cursos de gestión también son una interesante alternativa, también si te interesa el sector público, en el ámbito cultural, educativo, llevar una maestría de gestión, conocer más de derecho administrativo, en un diplomado, ese tipo de elementos pueden enriquecer mucho, ¿no? Y también el tema del idioma, ¿no? Conocer un poco el inglés, bueno, el inglés muy bien, conocer otros idiomas tal vez del ámbito de Naciones Unidas, ¿no? El francés, el mandarín, en fin, ¿no? Que puedan abrirte más posibilidades profesionales, ¿no? Eh, Me imagino que el tiempo es corto, ¿no? Pero, así que acercándome a la parte final de los ítems de la charla, recomendaciones. Bueno, en realidad en todo lo que he venido conversando he dado bastantes recomendaciones, pero podríamos hacer como una suerte de sumario, ¿no? ¿No? Adaptación, carácter interdisciplinario, pasión por lo que haces, tiene que gustarte, ¿no? Eh, y además, es muy importante no quedarse encerrado en una sola idea. Eh, o sea, por ejemplo, no solamente lo académico, también trata de explorar otras alternativas, el sector público, la gestión cultural, ¿no? En museos, en centros culturales, el trabajo periodístico, el trabajo comunicativo, trata de tener la oportunidad de practicar en esos otros ámbitos para nutrir tu conocimiento con estas posibilidades de acción, ¿no?
Algo que yo vivo diariamente en mi trabajo como diplomático es que justo todo lo que de alguna manera enseñé o traté de enseñar como profesor de escritura de texto, de normativa, ahora lo aplico, por ejemplo, también cuando escribo, porque un diplomático, y especialmente cuando es secretario, en parte por eso el nombre de la categoría, redacta muchos documentos, redacta memorandos, oficios, notas, y la diplomacia es una profesión comunicativa por excelencia, ¿no? O sea, son técnicas de comunicación, ¿no? De un mensaje oficial, ¿no? Cuando se trata de Estado a Estado, pero sino también internamente, ¿no? El trabajo es conjunto con otros sectores, entonces hay que saber gestionar, coordinar, ¿no? La carrera diplomática también es una opción muy interesante, ¿no? Como les digo, una carrera de largo aliento. Yo al principio tenía una imagen un poco romántica de la diplomacia, en el sentido que muchos de mis ídolos habían sido diplomáticos, especialmente Octavio Paz, Pablo Neruda y Guillermo Loman Villena, ¿no? O sea, dos grandes poetas, ensayistas y un gran historiador como don Guillermo Loman, ¿no? Octavio Paz mexicano, Neruda chileno y Loman peruano, ¿no? Entonces, bueno, yo quería ser como ellos, ¿no? De alguna manera. Pero claro, ya en el camino, pues uno va aterrizando esa idealización y las va desarrollando de acuerdo a esta adaptación, ¿no? Y realmente creo que es muy importante para el crecimiento no solo profesional, sino también personal, ¿no? Y estoy muy contento con estas decisiones y siempre los invito o ese sería mi modesto testimonio, ¿no? Invitarlos a que no se cierren a las posibilidades, sino que vean cómo pueden hacer dialogar lo que han estudiado con otras opciones que también hay en el ámbito y pueden seguir trabajándolas, ¿no? Y no, lo humanístico tiene la ventaja, ¿no? De que cohabita con cualquier actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, mi ex jefe, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, eh, es diplomático de carrera, ¿no? O sea, ingresó por la academia y siguió la carrera y todavía sigue en la carrera. Y además de ser diplomático, escribe y a veces enseña también, ¿no? Y también conozco casos en el sector privado que algunos se dedican al periodismo, pero siguen escribiendo, siguen investigando, ¿no? O algunos, hace poco, por ejemplo, estaba leyendo en el Washington Post una noticia que era escrita por una historiadora que aplicaba sus conocimientos históricos para hacer un análisis político y escribía en la prensa activa. O sea, hay muchas opciones y muchas posibilidades y yo creo que ese podría ser en el fondo una gran conclusión de todo lo que he comentado, ¿no? Eh, no sé cómo estoy de tiempo, pregunto a nuestros amigos organizadores. Gracias, Jesús. Sí, ya estamos para terminar para poder darle paso a Carla. Magnífico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Jesús. Le doy pase a Jorge para que pueda presentar a Carla. Creo que está con el micrófono silenciado. Ahora sí. Bueno. A continuación, tenemos la presentación de Carla Gamberlini. Ella es directora ejecutiva y cofundadora en Más Educación P, organización que se orienta a fortalecer la transformación digital de la educación en el Perú. Asimismo, es directora para Latinoamérica y España de Manga High, donde lidera proyectos EdTech para el aprendizaje basado en juegos con escuelas y gobiernos. Carla es máster en Educación, Desarrollo Internacional de University College of London, donde estudió con la beca Chevening del gobierno británico, y es licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Carla tiene más de 10 años de experiencia en educación, habiendo trabajado en el Ministerio de Educación de Perú, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente es docente en la Maestría de Innovación Educativa en la Universidad Carolina, México, y es miembro del Comité Estratégico Perú Digital. Además, Carla ha sido expositora en diversas conferencias educativas como el BED Latinoamérica en México, el Foro Juvenil de Innovación en Montenegro y EduTrends en Perú. Y es una vocera pública en redes sociales y medios de comunicación en favor de la educación de calidad. Adelante, Carla. Hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Hola, Sara, Jorge, Jesús, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a la universidad. Siempre es un gusto regresar a la casa de uno. Yo en la Católica, en la PUC, estudié ya hace varios años, pero además trabajé en la PUC mientras también estudiaba, así que tengo un vínculo especial con la universidad. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, hola a todas y todos quienes están conectados. En realidad quisiera que esta intervención sea mucho más dinámica, entonces voy a yo hablar un poquito, pero poquitito, y luego quisiera preguntas, comentarios. Creo que es la forma más rica de aprovechar este espacio. Bueno, a ver, un poquito sobre mí, ya Jorge leyó bastante, pero les cuento un poco. De hecho, yo soy lo que en la Facultad de Humanidades muchos de mis profes me han llamado la filósofa renegada, ¿no? O sea, yo no me dediqué a la vida más académica de la filosofía. Si bien comencé enseñando, porque uno de mis primeros trabajos fue ser jefe de práctica en la Católica, enseñé desde que estoy en segundo ciclo de facultad, me parece, enseñé hasta salir. Luego, en realidad, me especialicé, como dijo, un poco escuché la parte final de Jesús, pero como dijo Jesús, las humanidades te dan tanta amplitud para poder trabajar desde la perspectiva más interdisciplinaria y humanista, y con esta mirada y estos lentes, porque yo creo que lo que más nos da las humanidades son estos lentes para poder abordar problemas y buscar soluciones desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces creo que es una de las competencias más importantes y que te permiten entonces transitar en espacios interdisciplinarios, y en mi caso me dieron muchas herramientas para liderar este tipo de espacios. Entonces les cuento un poquito sobre mi experiencia. Yo efectivamente entro a la Universidad Católica, mi carnet decía Ciencias Políticas, porque yo entré a Ciencia Política, y en el primer año de estudios generales me di cuenta que no era lo mío, que lo que más me gustó de Ciencia Política fue el análisis de la teoría filosófica política que estaba detrás de estas decisiones. Y de la ciencia política en general, y entonces me dediqué, digamos, a llevar muchos cursos de filosofía, en generales letras, y finalmente me cambié a filosofía y ahí terminé en filosofía. Entonces, digamos, igual mi tránsito por la PUC fue filosofía, pero también decidí llevar un diplomado que me pueda dar herramientas un poco más interdisciplinarias y más de gestión, y llevé un diplomado que se llamaba en ese entonces el Diplomado de Desarrollo Humano, que no sé si existe todavía en la Católica, pero era uno de estos primeros diplomados donde tenías profesores de economía, de sociología, de filosofía, todos como con perspectivas diferentes para poder abordar un problema, que en este caso era este problema de cómo trabajar políticas y gestión desde la mirada más humana, y no solamente del número o de la economía misma, ¿no? Y luego, bueno, es que con esas herramientas, tanto de filosofía para la parte más de análisis crítico y de esta mirada, porque siempre para poder buscar una solución hoy tienes que tener la perspectiva histórica, etc. Entonces con esta parte más humanista, y las herramientas del diplomado, es que yo empiezo un poco más mi carrera laboral no académica, y empiezo a trabajar en gobiernos locales. Trabajé en la Municipalidad de Lima liderando un programa de educación ambiental. Ese fue como que mi primer trabajo fuera de la universidad. Fue todo un reto, pero fue súper interesante. Y luego ya, digamos, me doy cuenta que lo mío era sí el análisis crítico, sí un poquito de vida académica, pero era sobre todo el tema de la educación. Me di cuenta que mi impacto más fuerte iba a estar
en la posibilidad de transformar la educación en mi país. Y es ahí que bueno, primero decidí seguir enseñando y empecé a enseñar en otra universidad, ya no como jefe de práctica, sino como docente, enseñar el curso de ética y ciudadanía, pero siempre muy orientado hacia la parte más práctica del análisis de la construcción de ciudadanía. Y en paralelo, pues trabajé, como les comentó Jorge, en el Ministerio de Educación del Perú. Trabajé ahí como 3 años y pico. Primero entré a trabajar temas más de fortalecimiento de capacidades, que además se vinculan mucho a esta posibilidad de desarrollar pensamiento crítico, etcétera. Y luego ya pasé a liderar políticas a nivel nacional. Y ahí es que me di cuenta que necesitaba un poco más de especialización, sin abandonar un poco las raíces necesarias de las humanidades. Entonces elijo una maestría que, si bien me especializara en educación, que es educación, y desarrollo internacional, también pudiera llevarme un poco al más análisis, este análisis original que les dije que me interesaba, de decisiones, gestiones y políticas que puedan funcionar a nivel internacional, esta vez para el cambio educativo. Y entonces postulo una beca, a la beca Chevening, del gobierno británico, y tuve, bueno, la suerte y a la vez, digamos, las competencias como para poder ganarla, y gané esta beca completa para irme a UCL, a University College London, en el 2017. A partir de ahí es que creo que mucho de mis elementos, no solamente académicos de formación de educación, sino sobre todo de mi perfil profesional, empieza a crecer mucho y a fortalecerse. Es en Londres que descubro, por ejemplo, mucho más la potencia de trabajar interdisciplinariamente, la potencia de la interculturalidad y la potencia del networking. Y aquí paso al tema de repente de recomendación, me voy a saltar así. El tema de networking o de la posibilidad de establecer redes, creo que es lo más importante, tanto para desarrollarme a nivel profesional / un poco académico, como a nivel profesional de gestión y obtención de trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, en Londres yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía mientras estuve allá con mi beca. Me llamaron como especialista latinoamericana para una organización que estaba trabajando temas de educación rural, y empecé a trabajar ahí. Y luego, bueno, dejé esa organización y actualmente, digamos, migré a otra organización que ya tengo 2 años, que también es una organización británica, donde lidero todo el espacio de Latinoamérica y España, enfocada en educación y tecnología. Ahí me quedé finalmente, después de pasar por el campo de más vida académica filosófica, a gestión pública. En gestión pública aterricé mucho en lo que era cómo integrar una estrategia blended, mixta, semipresencial para el Perú en el 2016, hoy que las escuelas están sufriendo. Ya en el 2016 teníamos un plan para hacerlo, y lo integramos con inglés, esa estrategia, y luego de ello es que ya aterrizo ahí, y hoy es a lo que me especializo, y en ese camino, porque yo viví en Londres por 3 años, y en ese camino volví a Perú, y fundé mi propia organización especializada en la transformación digital de la educación. Entonces, creo que, bueno, yo hoy hago esto, y además he decidido desde el año pasado fortalecer un poco también los temas de vocería pública, ¿no? Porque para crecer profesionalmente también era importante posicionar la visión con la que venía, y aportar desde ahí. Entonces empecé a escribir en diarios, empecé a tener un poquito más de presencia pública en medios de comunicación, por ejemplo, siempre relativos a mis temas de expertise, que son la educación finalmente. Entonces creo que mi experiencia es un poco rara, en el sentido de que siempre me dicen, entonces, ¿por qué estudiaste filosofía? Y yo no creo que fue un error, para nada. Creo que fue el mejor camino que pude haber elegido, porque me dio la amplitud para luego, con esas herramientas, poder decidir a dónde consolidaba mis aprendizajes y mi camino. De hecho, pasa mucho a nivel internacional, que muchos tomadores de decisiones o asesores de gobierno para temas sociales, culturales y educativos son perfiles de humanidades.
¿Por qué? Por esta forma de aproximarnos al problema. Y tienen mucha, mucha capacidad de trabajar interdisciplinariamente. Digamos, el Perú es uno de los pocos países donde todavía se piensa de manera un poquito definida que tu pregrado te define. En realidad no. En realidad no, en realidad tu pregrado es la primera puerta y tiene que ser la primera puerta que te dé la mayor cantidad de herramientas para luego tener la posibilidad de optar por el camino que tú vas construyendo con tu experiencia laboral y con tus otros estudios, ¿no? Entonces un poquito por ahí. Me detengo y abro para preguntas. ¿Qué quieren saber? Chicas y chicos, anímense, por favor. Pueden levantar la mano, hacer sus preguntas verbalmente o, bueno, si no, por chat también. Mi corazón. ¿No? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Ustedes, bueno, dicto, además, desde este año estoy volviendo a dictar en la universidad, dicto en una universidad en México, en el norte de México, en la Universidad Carolina, y claro, dictar una maestría virtual, porque dicto en la maestría en innovación educativa, ha sido una locura, y una de las cosas que me pasa usualmente es esto, ¿no? Los chicos están con su cámara apagada, y yo digo, ¿están ahí o no están ahí? Así que vamos a hacer una prueba, ¿qué tal si encienden sus cámaras algunos? Para ver si están ahí. ¿No? Bueno, ahí tenemos un dedito arriba, muy bien. Reacciones también pueden ser, por favor. Claro que sí, o en el chat, algo Ajá, que quieran expresar. ¿Yo? O sea, me gustaría que aprovechen la oportunidad un poco para preguntar sobre lo que ustedes quieran saber, cuáles son sus dudas del campo laboral, cuáles son sus dudas de la inserción, cuáles son de repente no tienen dudas, si no tienen algún comentario, alguna experiencia que les haya pasado. No, bueno, entonces voy a seguir con la lista que Sara amablemente me armó. Y aquí estoy para escucharles cuando deseen. Entonces, mecanismos de inserción laboral especialmente para el mercado actual. Yo creo que, a ver, digamos, nunca es fácil insertarte en el mercado laboral. A mí me pasaron dos retos fundamentales, ¿no? El primero es salir de una especialidad de humanidades y pensar de que un mercado laboral de repente de gestión pública o de educación, que era mi área al que me enfocaba, no me iba a recibir de igual manera que alguien, no sé, que estudió educación o que estudió economía o que estudió algo como política pública. Entonces, gracias por esa pregunta. Entonces, lo primero que hice fue, por eso tuve esta mini especialización en el diplomado. De hecho, no fui, digamos, me quise asegurar con tener algo que pudiera garantizarle al futuro empleador que yo tenía estas herramientas. Por eso hice esta especialización, perdón, en desarrollo humano, y luego tuve la suerte que mi primer trabajo me regaló una especialización en gestión pública también, me regaló un diplomado, digamos, me becó para ir a hacerlo. Entonces, con estas herramientas fueron las que me permitieron dar la transición. Pero en todo caso es no tener miedo, porque nuevamente a nivel Perú, a veces está muy determinado el tema que tu pregrado tiene que ser. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de postular alguna oportunidad internacional, pero en la oportunidad internacional a veces ni siquiera te ponen el pregrado del que tienes que venir, solo te ponen las competencias a las que tienes que responder, es decir, busco que la persona trabaje en equipos, tenga la capacidad de análisis crítico, tenga la experiencia de haber manejado gestión en no sé cuántos países, pero no te ponen la carrera, porque la carrera no te define finalmente, sino las competencias que tú formas a lo largo de la carrera. Entonces, ese fue mi primer reto, el pasar ahí. Y el segundo reto creo que fue más ya cuando tuve que pensar en ya no solamente desarrollarme en Perú, sino en cómo buscar experiencia laboral internacional. Ahí fue más difícil, porque claro, en Perú uno va construyendo sus redes poco a poco, pero allí es comenzar de cero. Entonces, nuevamente, yo creo que la clave para ambos espacios es construir redes. Y redes de personas que estén en tu ámbito y redes de personas que estén en el ámbito al que quieres apuntar para transicionar.
e ir construyéndolas. ¿Cómo las construyes? Haciendo proyectos voluntarios de repente, o cómo las construyes vinculándote por temas más de investigación de repente, ¿no? Diciendo, oye, hagamos un artículo colaborativo, o diciendo, dame la oportunidad de explorar qué es lo que hacen en esto, en el otro, conectándote por internet. Hoy es tan fácil, antes, en mi época, y suena bastante antigua, pero en mi época no había tanta posibilidad y tanta apertura de que las personas dijeran, sí, vamos a tener un Zoom. Hoy hay esa posibilidad. Entonces, vayan buscando esas conexiones de un ámbito al que quieran transicionar. Diría yo, en mi caso, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, además de llevar el diplomado, me metí a una organización voluntaria de comunicación para el desarrollo, que está en filosofía. Pero me metí a esa organización voluntaria, ¿por qué? Porque a mí como persona me faltaba esa parte de crecimiento más práctico, más de decir qué hago para el desarrollo de mi país. Si bien filosofía me encantaba como aproximación académica, quería yo hacer algo para el desarrollo de mi país, entonces me metí, digamos, manos a la obra en el sentido de una organización voluntaria. Y luego pasé a otra organización voluntaria que ya trascendía universidades, que se llama, en ese momento se llama Coherencia. No es el partido de la Católica, sino es Coherencia, una organización que tenía gente de 6 o 7 universidades, hoy tiene otro nombre y tiene gente de nacional también, no solo de Lima. Y a través de estos voluntariados es que fui diciendo, no, mi corazón y mi pasión me llaman a transformar la educación del país. Y a través de esos voluntariados fue que fui consiguiendo gente en mis redes que luego se arriesgara a darme una oportunidad a pesar, digamos, de las restricciones de las miradas de los pregrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es así que entro a trabajar en un gobierno local, por ejemplo. A ver, la segunda pregunta, ¿cómo considera que la filosofía formó su iniciativa por educar? Y a la vez una vocación por transformar. Ya, este es interesante, ¿ya? Creo que la filosofía me llevó a ser profesora. A los 19 años yo era jefe de práctica, entonces me llevó a enseñar. Y el aula, la interacción con estudiantes en el aula fue la que me llevó sobre todo a decir, esa es mi vocación, quiero enseñar. Y me iba bien, creo. Habría que preguntarle a mis estudiantes cómo era Carla a los 19 años, pero los posteriores, en todo caso, sí han dado buenos créditos en eso. Entonces, en el sentido de que me iba bien y me sentía contenta de construir conocimiento colectivo en un aula. Y es ahí que me empecé a meter a la educación. Ahora, ¿la vocación por transformar la sociedad? No, esa no la dio la filosofía, voy a ser bien sincera. Esa no la dio del todo la filosofía. De hecho, ese era el constante, a veces, mirada que yo tenía con mis profes, que era como profes súper académicos, súper especializados en leer pues tal texto en griego de Platón, y yo era, pero ¿cómo aplicamos eso para transformar el país? Entonces, justamente en esa falta es que yo empiezo a complementar mi formación con otras cosas, porque digo, filosofía es bastante, es súper bueno, pero para mí no era todo, entonces no era suficiente. Y creo que eso les va a pasar muchísimo porque nosotros entramos al pregrado bastante jóvenes. Yo entré de 17, muchos de ustedes probablemente entraron 16, 17, 18, o por ahí, entonces entramos con decisiones que nos gustan, pero que van a ir cambiando, y está bien que cambien, porque se complementa, y humanidades es una gran puerta para ese complemento además. Otras carreras de repente sí te especializan de manera mucho más técnica en una sola visión. Humanidades tiene esta posibilidad de que, como te da una visión súper amplia, puedes complementarla con más elementos. Y la última pregunta que veo aquí es que si la maestría, estudiar en el extranjero como una maestría es trascendental para tomar decisiones a mi vida profesional. Ya, a ver, a mí la experiencia de la maestría definitivamente cambió mi vida en el sentido que me hizo crecer muchísimo a nivel personal y profesional. Yo decidí estudiar en el extranjero porque para mí mi año o mis 2 años de maestría, en mi caso fue 1, no era solamente vivir una experiencia académica, sino yo quería vivir una experiencia de interculturalidad. Y es por eso que elegí irme a otro lugar a estudiar. Ahora, yo no tenía los medios económicos para poder solventarla yo sola. Entonces sí fue un proceso largo de buscar becas. Y afortunadamente, digamos, accedí, yo creo que a la mejor beca del Reino Unido, porque es la beca del gobierno que te paga además no solamente la vida académica, sino te paga el costo de vida, te da un fee, una cuota para poder vivir, y te da, y esto es lo más importante, nuevamente las redes,
te da la posibilidad de ser parte de una comunidad de líderes a nivel mundial. O sea, yo hoy, y esto lo contaba hace poco en un live que hice sobre la beca, yo hoy voy a cualquier país de Latinoamérica y probablemente del mundo y abro el Facebook de Chevening, que es mi beca, y digo, algún Chevener por aquí, y te reciben. O sea, acabo de estar en México hace 3 días y me recibió una Chevener. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Dubái, me recibió otra Chevener. Entonces, la maestría internacional te da ese plus, no solamente te da el plus académico, que puede ser de altísimo nivel en el Perú también, sino te da esta posibilidad de interactuar con personas a nivel del mundo y de aprender de estas personas. Para mí la experiencia de maestría, yo no iba a aprender solamente de los libros y de las aulas, sino iba a aprender de las personas que me rodearan y de la ciudad, que en el caso de ciudades como Londres tiene muchísimo que enseñar. ¿Alguna otra pregunta? No, he visto esas 3 preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Recomendaciones de repente, creo que ya dije varias. A ver, competencias y conocimientos de mi profesión. En mi caso, como les dije, en el caso de filosofía, creo que el tema de la posibilidad de análisis crítico, de la posibilidad de redacción académica, de la posibilidad de una mirada que combine un análisis histórico con muchos cuestionamientos. Creo que una de las cosas que he visto en mis espacios más interdisciplinarios ha sido que no todas las carreras tienen una mirada tan cuestionante, y las humanidades lo tienen. Y hoy, para resolver problemas e innovar, en mi caso yo lo hago en educación, pero para resolver problemas e innovar, necesitas esa mirada del cuestionamiento. Necesitas volver a preguntarte si las cosas serían así o si podrían ser de otra manera. Porque si no tienes esa mirada cuestionante, esa mirada, para quienes, si tengo algún filósofo o filósofa acá, esa mirada del asombro, va a estar muy difícil innovar. Y además de eso, capacidades específicas como reacción, como análisis, como la posibilidad de incluso de vincularte mediante el discurso. Creo que nosotros nos forman para eso mucho en las humanidades, por lo que nos forman un poco para enseñar y investigar también. Entonces yo diría esas cosas. Como empresaria, ¿qué buscaría en un empleado que postule a su empresa? Eso es bien interesante. De hecho, una de las cosas más bonitas que me ha tocado hacer, tanto a nivel de gestión pública como a nivel de gestión privada, ha sido reclutar personas. Digamos, he tenido la oportunidad de formar equipos. En el caso de gestión pública me tocó formar de cero un equipo para implementar una política nacional de inglés en la secundaria del país. Y de cero digo porque antes no existía la política nacional de inglés, entonces fue como vamos a implementarla. Entonces trabajé con unos curriculistas del ministerio, pero tuve la oportunidad de seleccionar gente. Y hoy para mi empresa también he tenido la oportunidad de seleccionar personas. ¿Yo qué busco? Busco competencias que se complementen. Con competencias me refiero a skills, o sea, habilidades, capacidades que se complementen. Entonces, yo no busco carreras, digamos, busco experiencia, busco capacidades blandas, como, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo. Para mí es muy importante que las personas que trabajen en mi equipo puedan seguir una visión de liderazgo, pero también puedan construir la autonomía para poder trabajar sus propios proyectos, para poder liderarlos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahorita en mi equipo tengo una persona que es especialista en marketing, y ella trabaja en México, porque hoy todo se trabaja de manera virtual, y la contraté por su capacidad de marketing, pero luego me di cuenta en el camino que tiene una gran capacidad de gestión de proyectos. Entonces hace poco hemos liderado una implementación con 17 colegios en más de 8 países, todo virtual nuevamente porque pandemia, pero con más de 8 países, y ella ha liderado la implementación, y yo no puedo ser más que feliz de que construya esas competencias en el camino. Entonces lo que yo también veo en un personal es su experiencia para el rol, pero también su capacidad de aprender y competencias blandas, que me parecen súper, súper importantes. La capacidad de análisis también es algo bien importante para mí. Y por ejemplo, en el caso de la gestión pública, cuando estaba en gestión pública, era importante también ver la flexibilidad de las personas. Y hoy en el mundo virtual también hemos visto eso muchísimo. Hay personas que no han sido tan flexibles para tornar a un ambiente virtual.
igual en gestión pública, entrar y manejarte con sistemas que son tan cerrados y tan como todo documentario, también requiere otro tipo de flexibilidad. Entonces el tema de la flexibilidad también para mí es importante. Ahora me ponen como empresaria. Yo no, o sea, tengo una mini organización que se llama Más Educación y somos 5 personas, los 5 socios, o sea, no soy una empresaria. Pero en todo caso, sí he tenido la posibilidad de reclutar gente, ¿no? No sé si tienen otras preguntas. Sara, Jorge, no sé si esperarían que aborde de repente algo más. Sí, ahora pasaríamos a que puedan realizarles preguntas a ambos, a Jesús y a ti, Carla. Ujú. Entonces vamos a invitar a Jesús al frente. ¿Qué tal? Qué gusto otra vez Perfecto. saludarte, Carla, después de varios años. Claro que sí, es un gusto para mí estar de vuelta en mi casa, aunque Exacto. sea online. Un sentimiento, como bien dijiste. Qué gusto saludarte, de verdad, muy grato. Excelente. Muchas gracias a ambos, de verdad, súper enriquecedora la experiencia, todo lo que nos han podido ir compartiendo. Y pues ahora nuevamente invitamos a las y los estudiantes a que puedan realizar sus preguntas, tanto a Carla como a Jesús, las dudas, las consultas que tengan. En realidad aprovechen este espacio, que es para ustedes. Ya, yo les hago una pregunta mientras ustedes piensan su pregunta. ¿Qué especialidades tenemos aquí? ¿No lo pueden poner en el chat, por favor? Tenemos gente de filo, gente de historia, de literatura, porque entiendo que esto es humanidades, ¿cierto? Sí, literatura. Literatura, geografía, lingüística. Excelente. Cuando yo estaba en la universidad, les cuento ya, yo era guía PUC. No sé si todavía existe ese trabajo, pero yo me encargaba de guiar a los colegios que venían en quinto de secundaria a visitar la universidad. Y también a los de primaria, yo hice unas visitas arqueológicas bien graciosas, pero la de secundaria era bien gracioso. Y digamos, mi chamba en ese momento era hablar sobre todas las carreras. En ese momento la PUC tenía 39 carreras, lo recuerdo, ahora debe tener más. Eh, y una de las más interesantes siempre era geografía. Siempre los chicos secundarios eran como, pero ¿para qué voy a estudiar geografía si es lo mismo que el colegio? Y me acuerdo que en ese momento les explicábamos la importancia que iba a tener en el mundo el tema ambiental, que comenzaba en ese año y que luego se iba, digamos, que ya comenzaba el furor en ese entonces y que luego se iba a ir desarrollando. Y efectivamente hoy es uno de los elementos más importantes para desarrollar el tema de cómo hacemos políticas de gestión ambiental que no solamente consideren un lado, sino que puedan ver todo como integración. Y una de mis amigas, de hecho es egresada de Geografía y Medio Ambiente, las mejores amigas de la PUC, y hoy está trabajando en eso. Entonces es como súper interesante como creo que muchas de las carreras de humanidades que podemos decir de repente, o que pueden ustedes escuchar, a mí me pasó mucho escuchar eso cuando yo estudiaba filosofía, ¿ya para qué sirve? Sirve para un montón, porque te da esta posibilidad, esta visión mucho más amplia y estas herramientas para intervenir en diferentes campos. Ahí me dicen que es de derecho. En ese entonces me acuerdo la carrera más nueva era ingeniería mecatrónica. Y en ese momento decían, ¿pero para qué voy a estudiar mecatrónica? Ah, bueno, ahora miren, pues, una de las carreras más solicitadas del mundo. Preguntas. Comentarios. Bueno, quizás mientras surge alguna pregunta, también puedo hacer un pequeño comentario en relación de lo que dijo Carla y que me parece que complementa también muy bien lo último que estaba yo conversando. Eh, y a mí también me pasaba algo similar, me pareció muy interesante que mencionara el caso de profesores que eran pues unas eminencias en su tema, muy especializados en griego o en historia, en latín, historia colonial, virreinal, en fin. Entonces luego había ahí como una brecha, ¿no? Un sentimiento, una brecha de
cómo este gran conocimiento, este aspecto académico tan importante, cómo podía incidir en la realidad de la sociedad, ¿no? Eso es algo que también me interpelaba en su momento, y es algo que, por ejemplo, a mí en lo personal me motivó a ir al servicio público, ¿no? A la parte del Estado, y también a la docencia, que de una manera cercana puede estar con los jóvenes, con los alumnos. Pero ese aspecto, yo no dudo que todavía sigue presente, y más aún en el ámbito digital, en el ámbito tan globalizado en el que nos encontramos. Y lo que yo podría comentar, porque me parece algo muy importante, es el hecho que esa transformación no depende solo de la universidad ni del profesor, sino también de uno mismo. O sea, no es algo pasivo. Por algo cuando también comentaba mi propia experiencia, les mencionaba que es importante ser dinámico, ¿no? O sea, no esperar que las cosas lleguen a uno, sino también uno buscarlas, ¿no? Entonces, ese input que nos dan los profesores, que son grandes especialistas, sirve para que uno encuentre intereses y aspectos que uno mismo va a desarrollar y que va a darle una aplicación, ¿no? Y eso no solamente me refiero por ejemplo, a la tesis que uno va a hacer, ¿no? Sino a los caminos que uno quiere darle, ¿no? Por ejemplo, en el caso, en el caso mío con la historia, ¿no? Y eso me motivó a que haga un posgrado en historia y a que busque dictar, cuando dicté los cursos, tratar de aterrizarlos, ¿no? Pero después de haber hecho todo este proceso, ¿no? Eh, entonces eso que señaló Carla es muy interesante, ¿no? Como esa brecha, me imagino que muchos de los chicos que ahora nos escuchan, seguro la perciben también, dirán, ¿no? Estos conocimientos especializados, ¿cómo los aterrizo? Precisamente en la búsqueda de esa respuesta, ustedes van a encontrar esas nuevas herramientas que van a ver en el posgrado, ¿no? Y esa aplicación se da partiendo de lo que uno mismo quiere transformar, de lo que uno mismo quiere trabajar, ¿no? Entonces, pero insisto que no hay que quedarse en ese sentimiento, no hay que quedarse en esa brecha, sino ver qué puedes hacer tú, ¿no? Un solo tema, quizás un aspecto, pero que lo puedas aplicar, como en el caso de Carla, por ejemplo, a la educación o a la gestión cultural o a otras ramas que tú consideres, ¿no? Eso, pero agradezco ese comentario de Carla porque me hizo revivir una inquietud que yo también tenía en esos años, ¿no? No, claro que sí. Ahí veo una preguntita que dice, por ejemplo, si yo quisiera incursionar en el periodismo. Eh, Mira, lo que yo te diría es, cuando yo quise incursionar en temas diferentes, o sea, digamos, estando en la universidad, en el pregrado, y dije, quiero incursionar en temas diferentes a los que la carrera propiamente, digamos, me deriva, propiamente, en todo caso, porque te puede llevar a cualquier cosa, yo me metí a voluntariados, ¿no? Entonces busqué organizaciones de voluntariado donde pueda poner en práctica lo que yo ya quería empezar a aprender, porque uno aprende en el campo. Ahora, para temas de periodismo, y hoy teniendo el entorno digital de una manera tan abierta y tan usada por todos, yo diría, empieza a producir contenido. Si lo que quieres es incursionar en periodismo, pues empieza a producir contenido. Una de las cosas que yo más trabajo con adolescentes es que la apropiación no es que ustedes sean adolescentes, pero yo trabajo con adolescentes, el tema del entorno digital no es solamente consumir información, sino es producir, crear contenido. Y eso es lo que finalmente nos consolida más en un rol de ciudadanía digital empoderada, ¿no? Que podamos crear contenido bajo una visión crítica. Y eso está súper bueno. Entonces tú podrías empezar a producir contenido. Si te interesa investigar de algún tema, empieza a producir, empieza a postear de repente algunos artículos chiquititos, difúndelos en Twitter, donde hay mucha visibilidad periodística. Si tienes alguna posición sobre algo, exprésala, evidentemente fundamentada y crítica. Las humanidades ya nos dio ese plus de la mirada, del pensamiento crítico. Así que yo diría empieza por ahí, ¿no? Y busca organizaciones que te fortalezcan un poco más en el tema periodístico. O sea, una cosa que creo que de repente no va a ser tan fácil es ir a tocar la puerta al diario El Comercio o algo así y decir, contrátenme periodista. No, pero no pasa por ahí. Creo que hoy el desarrollo de redes pasa por un tema de actividad personal
y de visibilización personal. En todo caso, esa ha sido mi experiencia. Yo empecé a decir cosas en Twitter sobre educación en Perú, cuando volví, desde el año pasado empecé a decir más cosas sobre educación de lo que yo pensaba o hacía, y he empezado a tener un montón de contactos, por ejemplo, de personas que ahora quieren escuchar lo que digo, básicamente. Entonces, pero mi iniciativa fuera de crear el contenido. Entonces creo que usar el entorno digital para eso sería súper potente. Sí, sí, coincido plenamente, ¿no? El tema de las herramientas digitales como mencionaba también el dinamismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la Católica la carrera de periodismo, ¿no? Yo por ejemplo, te aconsejaría, Yamir, escribe a los profesores, pídeles consejos, diles en qué ámbito se puede desarrollar, cómo podrían tenerte en cuenta en alguna actividad, ¿no? Entonces, eso también ayuda, ¿no? Que te conozcan, que sepan quién eres, además de lo que recomienda Carla, pide consejo a los que están metidos en el tema, porque ellos también conocen algún espacio, ¿no? Cuando les parecerá interesante. A ver, acá mencionas, dice, soy agregado de geografía y me interesa el sector educativo. Creo que esa es otra pregunta, perdón, ¿no? Sergio mencionaba lo del periodismo. Solo para cerrar esa pregunta, yo a lo que ha dicho Carla agregaría, escribe a los profesores, escribe, si tienes algún amigo de Generales Letras que está en la carrera, tal vez te pueda hacer un nexo con amigos que hayan egresado y que conozcan, y de paso que vas armando un networking, ¿no? Vas teniendo contacto, vas conociendo a gente que está metida en el tema y que te va a tener en cuenta en algún momento, ¿no? O sea, trata de cultivar esos nexos, eso es importante, ¿no? Y luego, creo que hay otra pregunta, pero le cedo la palabra a Carla y luego también comento. Claro que sí. Eso de las barreras mentales es completamente cierto, Yamir. Cuando yo entré a filosofía, además decidí entrar a filosofía no sabiendo pues ni el 10% de lo que hoy les estoy diciendo, ¿no? O sea, digamos, yo entré a filosofía pensando voy a trabajar en filosofía, y pobre de mí si es que no hay trabajos en filosofía porque no voy a encontrar nada afuera. Y luego me di cuenta que no existe tal cosa como un trabajo en filosofía o un trabajo en literatura o un no, sino existen las competencias que uno consolida, los aprendizajes que uno se apropia de su carrera y sobre eso construye su camino. Entonces yo sí creo que es una barrera mental muy fuerte, y no solo es una barrera mental individual, sino hoy todavía en el Perú creo que hay barreras en el mercado laboral donde, por ejemplo, un reclutamiento sí te va a pedir una carrera. Creo que cada vez se está diversificando más, ahora ya no ponen una o dos carreras, ponen 7, y por ahí ponen, como nunca van a poner como filosofía y literatura, sino ponen ciencias humanas, entonces uno entra ahí, pero creo que ahora se está diversificando un poco más. Pero en todo caso yo te diría, y por eso lo dije al inicio también, el pregrado no define tu desarrollo profesional completo, para nada, es un elemento más en el camino. Sí es una formación muy importante porque es la que te va a formar con esta mirada profesional. Yo les decía los lentes, con los lentes a los que me voy a aproximar a mi vida profesional, sí el pregrado influye mucho en eso. Entonces, si yo me hubiera formado con lentes de ingeniera, mi aproximación a la resolución de problemas sería diferente que la aproximación de un humanista, definitivamente. Pero eso no quiere decir que me quede ahí. El pregrado es solo un elemento. Entonces, si yo tengo unos lentes ya de formación, entonces me toca, digamos, ponerles más lunas y efectos para seguir complementando mis lentes. Entonces, en este caso yo, por ejemplo, decidí ponerme un trajecito un poco más de gestión, y por eso llevé el diplomado en desarrollo humano y luego en gestión pública, y luego decidí, con los lentes humanistas de filosofía, críticos, innovadores de por sí, por esta mirada que tenemos, más las herramientas de la gestión pública, decidí ahí recién armar mi paquete y decir, quiero orientar esos dos al sector de educación. Pero ahí recién, o sea, no fue desde el inicio, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es un camino que todos vamos a ir llevando. Y en realidad a veces no tenemos, de hecho, las posibilidades, de repente los recursos económicos para estudiar y estudiar y estudiar. Existen las becas, y aunque no los crean, son más accesibles de lo que nosotros podemos pensar.
digamos, primero, digamos, si hablan otros idiomas hay más oportunidad, si no lo hablan, igual hay oportunidades en idioma español. Entonces yo, por ejemplo, las cosas que más miedo me daba era postular a becas, porque dije, de hecho, no las voy a ganar. Y las gané, o sea, afortunadamente, digamos, uno de mis diplomados fue una convocatoria interna de mi organización en la que trabajaba en ese momento y me gané para estudiar mi diplomado. Y el segundo, y que fue la maestría, también me lo gané. Entonces yo creo que hay que romper esa barrera de no arriesgarnos a postular un trabajo o no arriesgarnos a postular una beca para para poder intentarlo y que no vamos a ganar siempre, y eso es bien importante. Por eso uno de los elementos más importantes hoy como competencia en el mundo laboral y en el mundo personal es la resiliencia. Hay que saber ser un poquitito más resilientes y tal vez el chocarnos contra dificultades nos hace ser un poquito más resilientes también. Entonces yo diría, sí, hay que tomar riesgos y a la vez saber de que nuestras carreras de humanidades nos han dado competencias muy amplias como para que en esos riesgos no seamos, seamos más exitosos en esos riesgos. Entonces, porque sí, o sea, aunque no lo crean, yo he trabajado con personas de muchas carreras y, y la capacidad crítica es una de las capacidades que más te puede hacer exitoso en la resolución de un problema, ya sea resolución de una política, ya sea resolución de un problema empresarial, etcétera. Entonces yo creo que valoren muchísimo eso porque eso es lo que las humanidades nos dan un montón y a partir de ahí van construyendo su camino. Exacto, exacto. Es un camino que uno tiene que labrar. O sea, ese camino no está escrito ni en la mejor universidad del mundo. O sea, es una decisión propia. Entonces, justo a raíz de lo que comenta Yamir, que es un caso bien interesante porque todos lo hemos pasado, ¿eh? O sea, yo cuando estaba por egresar de literatura, conversaba con mis amigos más cercanos y todos nos decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Oye, ¿qué vamos a hacer? Y veíamos además, ¿no? Sin ánimo de hacer ninguna comparación, que siempre son odiosas las comparaciones, pero, por ejemplo, veíamos pues amigos abogados o ingenieros que empezaron así con nosotros en generales y que ya estaban practicando, les llovían pues propuestas de los estudios y entonces uno en comparación decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy condenado a no tener trabajo, cosas así. No, es que al final uno mismo labra su destino, ¿no? Uno mismo, eso que menciona Yamir de que ahora está teniendo otros intereses, no es un problema, al contrario, es lo que debe hacerse. O sea, vas por buen camino. Eh, Eso que te está interesando, encamínalo y pide consejos a personas que ya conocen el camino que tú quieres recorrer. Si tú recorrer, perdón, si quieres, si te interesa lo educativo, ¿no? Habla con especialistas en el tema. Si te interesa más sobre ese tema, también investiga de manera autodidacta. Y, y de hecho, la universidad en eso para mí siempre tuvo un espacio genial que fue la biblioteca, ¿no? Siempre recurrir y poder ir y consultar, o sea, tú mismo buscar esas herramientas es la clave. Y tú mismo te das cuenta, oye, sí, qué interesante sería si estudio tal cosa, ¿no? Si postulo a tal beca, como menciona Carla, este, y si se cierra una puerta, se abre otras, ¿no? Y se tocan otras, o sea, hay que también hay que romper un poco también, en general lo digo, ¿no? Los temores y salir de la zona de confort, ¿no? ¿No? De decir, bueno, yo estudié esto, yo solo sé hacer esto, pero en realidad puedes hacer muchas cosas más, ¿no? Y no lo vean, ese creo que podría ser una conclusión que coincide con lo que ha compartido Carla y lo que comenté, que nada es definitivo, no son compartimentos estancos y no son vectores que se anulan, ¿no? O sea, si tú estudias geografía, y después te interesa, por ejemplo, el periodismo, o puedes innovar en un tipo de periodismo que no se practica mucho y ser un pionero. Si te interesa, si estudiaste filosofía y te interesa la educación, puedes convertirte en un especialista, en un pedagogo, ¿no? Que pueda reflexionar y aplicarlo a problemáticas concretas y llevarlo a otras temáticas.
En mi caso, por ejemplo, me interesa la gestión cultural, el Estado, postulé a la carrera diplomática y muchos de los aspectos que creo que Carla lo dijo muy bien, ¿no? Las humanidades nos dan una perspectiva que nos da una plataforma para pararnos ante el mundo, ¿no? Y eso es muy valioso, eso realmente es una decisión muy importante la que han tomado de estudiar humanidades y no están para nada en desventaja, al contrario, están teniendo un tipo de capital personal, profesional, que van a poder multiplicar de acuerdo con sus propios intereses, van a poder moldearlo. Piensen ya en el posgrado, escriban, consulten, toquen puertas, vean las páginas web, vean lo que hicieron. Por ejemplo, si te interesa el periodismo, mira estos periodistas que te llaman la atención, porque por algo, si te gusta el periodismo, debes tener referentes, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue su camino? Entonces, no hay que quedarse ni en el temor, ni pensando que solo lo que has recibido en el programa es lo único que vas a tener como herramientas. Ese es el punto de partida, ¿no? Y lo más interesante es que tienes la libertad de moldearlo de acuerdo con los intereses que tú tienes, ¿no? Y ahora hay más herramientas de lo que había hace 10 años, o sea, tanto Carla como yo hemos comentado de nuestros tiempos en ciencias humanas, letras y ciencias humanas, y parece pues que habláramos de cuando el padre Íntima fundó la Católica, ¿no? Pero que a 10 años parece que fueran 50, o sea, han cambiado tanto las cosas, ¿no? Y que realmente ahora hay más opciones, más ámbitos que deben aprovechar, que deben sacarle el jugo, ¿no? Hay además conferencias, he tenido la alegría de participar en una, que están en la web, en el Facebook de la Facultad de Humanidades, que es de las Humanidades en Acción, ¿no? Que he visto que hay un montón de conferencias muy interesantes de gestión, de aplicación en herramientas digitales a las humanidades. No dejen de ver esas conferencias también, de escribirle a esos especialistas en el tema que les interese, ¿no? O sea, toquen puertas, sean dinámicos, no tengan miedo y aquellos intereses nuevos que vayan surgiendo, no les rehuyan, al contrario, adáptenlos. Ese sería un poco el mensaje, ¿no? Creo yo. Muy No, bien. súper. Y un poco quería agregar un poco, no sé en qué ciclo están, pero una cosa que yo también le saqué mucho provecho a la PUC no fue solo en egresar con mi carrera y el conocimiento académico, sino fue en egresar con experiencia laboral también. Y eso te suma un montón. De repente, no porque vaya a postular a cosas laborales iguales a las que hice en la PUC, sino porque desarrollé ciertas capacidades blandas, capacidades más socioemocionales, de vincularme con un ambiente laboral antes de salir de la universidad. Entonces, para eso muchas carreras tienen pues, lo que se llaman prácticas preprofesionales. Por lo menos en mi época, filosofía no pedía prácticas preprofesionales, pero igual yo trabajé un montón. Yo trabajé, como les digo, de guía PUC, expositora PUC, me metí de anfitriona PUC en los eventos de la PUC, lo cual me hizo además asistir a un montón de charlas y conferencias que no hubiera ido de otra manera, antes yo iba ahí. Y trabajé de jefe práctica. Entonces, yo salí a la universidad no solamente con el conocimiento académico y las competencias formadas en las aulas universitarias, sino también con ciertas competencias que se iniciaban ya de formación, que luego un mercado laboral te va a pedir, como trabajo en equipo, como la posibilidad de seguir planes organizacionales con focos específicos, o la posibilidad de comunicación. Mis habilidades de comunicación, por ejemplo, se expandieron muchísimo en el ámbito laboral, más que en el ámbito de las aulas. Entonces, creo que también buscar oportunidades, chicos, de que vayan formando competencias adicionales es bien importante. Y esas oportunidades las formas tanto en trabajos como en organizaciones de voluntariado, etcétera, ¿no? Entonces creo que podrían también ir buscando esos espacios entre que egresan de la carrera. Voy a pedir disculpas a Carla por la interrupción. La verdad, me gustaría que se explayen. Las mejores lecciones las están recibiendo acá. Para
hacer línea de carrera, para prepararse para ser grandes profesionales. Pero me preocupa que se corte automáticamente la transmisión y no quisiera que eso ocurra sin antes haber agradecido a nombre de la universidad por esta gran clase sobre la vida profesional, que al final va a ser lo más importante en su vida, ¿no? Digamos, ustedes estudian para seguir una vida profesional y lo que han contado hoy día son lecciones que no están escritas en el libro. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a los chicos por haber prestado atención, porque han estado realmente atentos a todo lo que han mencionado. Yo quisiera, ahora sí, nuevamente, pedirles a los alumnos que nos acompañen en el agradecimiento a los expositores,